no sé, un comentario del parcial. Me gustaría por ahí que alguien me comente a ver qué les pareció, cómo se sintieron. Sé que en términos de resultados, el resultado global fue bastante bueno, pero no sé, ¿algún comentario? Que la- Unos conflictos con el parcial, porque ¿Qué la pasó? verdad que sentí que algunas preguntas eran como demasiado capciosas o demasiado similares entre sí, que no, realmente no Ajá. llegaba a diferenciar por ahí tanto cuál podía ser la verdadera, por más que lo haya buscado después de rendir. ¿Te parecieron confusas las respuestas? Sí, en algunos casos eran bastante confusas. Y en algunas hasta no estoy de acuerdo cuál era la opción correcta que había marcado. Bueno, me parece interesante, lo podemos debatir la semana que viene cuando esté el ¿Mm? profesor, si te parece. Sí, yo no tengo Pero ningún me parece problema. bien. A ver, Me parece bien. seguramente va a tener el porqué de la respuesta, pero al menos habiéndolo investigado, sentí que habían algunas que, al menos que yo Claro, no consideraba que estuvieran erróneas o como para decir anular la pregunta, digamos. claro. Está bien. Bueno, es válido el comentario, por eso también habría el espacio para preguntarles. Eh, y como digo, en términos de resultados fue bien, pero bueno, está bueno también obviamente el análisis que haces. No sé, alguien más que tenga un comentario o coinciden. Ah, ahí tengo a compañera esperando. Con lo que dice Matías, ¿les pasó, no les pasó? Ahí se están uniendo algunos compañeros más. Bueno, ningún comentario más. Arrancamos entonces. Comparto pantalla. Estos son los temas que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Es una clase bastante corta, sintética, ¿sí? La idea es dar algunos conceptos generales. Bueno, los temas de la clase son la unitarización de carga, el embalajes, pallets, contenedores, y vamos a ver un poquito en números, lo que es el transporte marítimo de contenedores. Me gustaría, antes de arrancar, comentarles que, bueno, si quieren abrir micrófono mientras se da la clase para comentar lo que sea, preguntar, no prometo tener todas las respuestas, porque como saben es mi primer año en la cátedra, pero bueno, eh, nada, me parece interesante que se pueda hacer también un intercambio de opiniones y pueda ser dialogada y no solamente un monólogo, pero bueno, nada, queda a, a- a disposición de que tengan ganas de participar. Como dije, una clase bastante corta va a ser y bueno, la idea es ver algunos conceptos generales. Arrancando por la unitarización de la carga, ¿sí? Que consiste en el orden, en ordenar y agrupar la mercadería con dos fines fundamentales. El primero, conservar la integridad de los productos durante todas las fases en las que el producto es manipulado o transportado. Y el segundo, el segundo fin, facilitar y agilizar el traslado de esta mercadería. A ver, ¿alguien me podría decir en la imagen qué considera que es cuál es una unidad de carga, digamos, en la imagen que se ve en la filmina? ¿Alguien me podría decir? ¿Cómo, Matías? Bueno, la caja es una unitarización de carga. ¿Te parece que es la única? De los pallets, podría ser. El pallet cargado es otra. Y hay una tercera. A ver si a alguien se le ocurre qué otra puede Hola ser una Nico, buenas unitarización. noches. El contenedor, si digamos es una misma mercadería, lo que se busca es agruparla, se puede tomar desde cualquier punto, caja, pallet, contenedor. Exacto. La idea, como les decía, es ver algunas cosas conceptualmente y por eso traje varios ejemplos porque me parece que es más simple. La unitarización de la carga no es solamente el contenedor o solamente el pallet cargado. Cualquiera de ellas aplica al concepto. ¿Sí? Entonces, fíjense como en una misma imagen tenemos una caja, puede ser, un pallet cargado también,
y el propio contenedor cerrado también. Bueno, otro Eso, concepto de perdón, definición. ¿eso tiene que ser Sí. siempre sobre el mismo producto? ¿O no? ¿Se puede considerar, digamos, la carga No, de un... no necesariamente, porque acá lo estamos abordando en función de más de un término logístico, y pasa mucho lo que es, sobre todo lo que es contenedores, que se comparten cargas por cuestiones de costos. Así que no necesariamente. Bueno, otro concepto importante que también me parecía gráfico con un ejemplo es el tema de qué es el embalaje, qué es la unidad de carga, ¿sí? En esto pueden encontrar diferentes terminologías. Por ejemplo, hay autores que hablan de embalaje primario y secundario, en vez de empaque y embalaje, pero lo importante por ahí es el concepto, ¿sí? Lo que sería el envase en sí, lo que es un primer empaque, que tiene más que ver con el producto, incluso te diría con el marketing, y ya después lo que es el embalaje tiene que ver con el resguardo de esa mercadería, de ese producto, y la unidad de carga, que es el concepto del que hablábamos recién. Bueno, ahora bien, la unidad de carga, concretamente las cajas, ¿sí? Tienen un marcado que, concepto muy básico y que todos vemos a diario en diferentes cajas, tiene que ver con diferente información que hay que volcar, se suele volcar en las cajas. Como varias de las cosas que vamos a ver hoy, hay una norma ISO que lo regula. Como saben, las normas ISO son internacionales, y todo esto tiene que ver justamente con la estandarización, ¿sí? Con esto de que, sea en el país que sea, ya todo el mundo en términos logísticos cumple los mismos estándares, ¿sí? Por eso, digamos, no vamos a profundizar en cada norma ISO, pero sí es importante que lo sepan. Bueno, algunos elementos que se deben incluir en el mercado de la caja, como ven, puede ser el país de origen, lo que es el peso, lo que es los pictogramas. Fíjense que yo los marqué porque ahora vamos a ver en detalle algunos, ¿sí? Lo que es el destinatario, el puerto de entrada, bueno. Eso, como decía, se desarrolla todo en la norma, y algunas características generales: tiene que ser legible, tiene que ser indeleble. Imagínense que en un puerto, si no, la primer llovizna que tenemos cuando estamos transportando una carga, no sabemos qué, qué es lo que hay en la carga. Bueno, tiene que estar bien localizada, porque si tenemos una marca de caja que está en la parte inferior de la caja, perdón, no lo veríamos. Tenemos que levantar la caja para ver la información. Tiene que ser suficiente, no tiene que faltar nada, y tiene que ser conforme. Bueno, uno de los elementos que yo acá remarqué, que son los pictogramas, ¿sí? Vamos a leer algún detalle de eso, que también, como dije, todo esto que estamos viendo conceptualmente es de uso y costumbre. Es decir, todos hemos visto alguna vez una caja que tiene el símbolo de frágil, ¿sí? Podemos decir a grandes rasgos que se dividen en instrucciones básicas y específicas. Las básicas tienen que ver justamente, por ejemplo, con la fragilidad, con alguna instrucción simple sobre cómo manipular la carga, protegerla de la humedad. Y por ahí las específicas tienen más que ver con el proteger la carga, el cómo manipularla, con qué elemento, y bueno, ya alguna cuestión un tanto más específica. Límite de temperaturas, otro ejemplo. Pero bueno, estos son los símbolos pictóricos o pictogramas más utilizados. También tenemos la identificación y rotulación de productos peligrosos, ¿sí? De la misma manera que decía antes con lo que es la simbología en las cajas, todos estamos familiarizados en mayor o menor medida. Si yo les digo un lugar donde ustedes ven estos pictogramas, ¿qué le viene a la mente? Fácil. A ver, ¿alguien se anima? Más fácil, porque no todo el mundo entra a una empresa, pero todo el mundo, en alguna que otra oportunidad, ¿dónde se sube? A una ruta. ¿Y dónde lo ven en la ruta esto? En los camiones. En los camiones. Cualquier camión que transporte cualquier producto peligroso tiene que estar debidamente
rotulado. Esto tiene que ver principalmente... esperen que tengo gente en espera y no me había dado cuenta. Esto tiene que ver principalmente con una cuestión de seguridad en cuanto a que esa información sea accesible para todos. Imagínense, el principal ejemplo es, vuelca un camión, nos metemos en seguridad, pero no importa, para que se entienda el concepto. Llegan los bomberos, ven el pictograma del camión volcado y saben qué producto o qué características tiene el producto que transportaba ese camión. De hecho, Bueno, hay rutas o caminos por los cuales, según el material que llevan los camiones, no pueden circular. Tengo entendido, por ejemplo, la ruta que cruza el dique, los camiones que transportan lo que es combustible tienen prohibido circular por ahí. Por más de que vos pasás y ves que cruzan igual, pero bueno, creo que... claro, sí, y algo similar pasa también con el tema de los horarios, creo. No solo como... A ver, en líneas generales, a veces prohíben el transporte de cargas por lo que es digamos, no me sale la palabra, bueno, que las rutas no estén tan cargadas, pero a su vez hay ciertos productos y elementos que tienen una restricción horaria. Bueno, vamos a hablar un poquito de manipuleo de la carga para meternos en lo que es pallet, ¿sí? El manipuleo o manejo de la carga, la acción de mover la carga a los distintos lugares en donde ésta deberá pasar, ¿sí? Tanto fábrica, terminales, almacenes, así como cargarla y descargarla del o los vehículos que harán el traslado a su destino. Bueno, según la naturaleza de la carga, y esto viene también aparejado en lo que venimos hablando, porque ya hablamos de la carga frágil con un pictograma, hablamos de la simbología de las cargas peligrosas, se pueden dividir en 3 tipos de carga, súper intuitivo. Perecederos, ¿sí? Que requieren una manipulación normal, pero teniendo en cuenta elementos como el control de la temperatura y condiciones climáticas. Frágil, que requiere un manipuleo más cuidadoso que el de una carga que no es frágil, básicamente. Y peligroso, que exige un manipuleo y estiva más cuidadoso que cualquier otro tipo. Ahora, un poquitito más adelante, nos vamos a profundizar un poquito el concepto de lo que es la estiva, ¿sí? A ver, al embarcar con otros productos deben asegurarse que sean compatibles con estos otros productos. Esto es un poco lo que hoy preguntaba Mauro, de si una unidad de carga tenía que ser la misma carga. Bueno, no. Y muchas veces se comparten contenedores, entonces cuando hablamos de una carga peligrosa, tenemos que tener ese, no sentido común, porque el sentido común no es el más común de todos los sentidos, tiene que, alguien que sepa del tema, tiene que decirnos si está o no habilitado esa carga conjunta. A ver, no podemos tener algo que es explosivo con algo que, compartiendo contenedor con una carga que por fricción pueda generar una chispa, por dar un ejemplo muy simple, ¿sí? Siempre deben ubicarse de manera que sean accesibles a las puertas del contenedor, ¿sí? Cosa que ante cualquier emergencia tenemos acceso de una manera más simple. Y su estiva de realizarse bajo la supervisión y vigilancia del personal responsable. Acá nos referimos justamente a lo que es personal de seguridad. Hasta acá, chicos, ¿bien? ¿Alguna consulta? Bueno. No, va bien. Perfecto. Les aviso, porque me olvidé decirles antes, si se nos corta, porque yo hice un Zoom, no tengo el que usaba el profesor, que es extendido, así que si se nos cortan los 40 minutos, ingresamos al mismo link, creo que tendría que andar. Si no, veo que no anda, automáticamente mando otro aviso. Bueno, hablando de manipulación de carga, vamos a ver un poquito el concepto y los tipos de pallets, ¿sí? Lo mismo que dije antes de lo que era el tema de las cargas, del tema de las cajas. Esperen que tengo a alguien en espera, me parece. Hay una norma ISO de igual manera. A ver, un segundo. No, pensé que tenía alguien. Hay una norma ISO, en este caso la 445 de 1965,
que, bueno, justamente regula todo lo que sea y da las características de lo que es el pallet. Como toda norma, una de las primeras cosas que hace es definirlo, ¿sí? Dice que es una plataforma de carga que consiste básicamente en dos bases separadas entre sí por soportes, o una base única apoyada sobre patas a una altura suficiente para permitir su manipuleo por medio de camiones montacargas o camiones paleteros, ¿sí? El famoso Zampi, básicamente. Bueno, este que vemos en la imagen es el pallet por ahí tradicional, más conocido. Ahora a continuación vamos a ver que no es el único, ¿sí? En primer lugar, según su material, un pallet puede ser de madera, metal, plástico o cartón. Yo estaba pensando hoy, cuando terminaba de preparar la clase y repasaba un poquito, si se me ocurría algún ejemplo de donde haya visto otros pallets de estos materiales. El plástico lo he visto en Cooperativa Obrera, no sé si alguien más también lo vio, pero cartón y metal, honestamente, no. Y bueno, y acá por lo menos en lo que es industria del polo, digamos, anduve, no es que tenga una gran trayectoria, pero no, siempre he visto el de madera. Pero bueno, son variables que existen. Y según las dimensiones y utilización, esto sí me parece más importante, sí, sobre todo un par de conceptos que lo vamos a descubrir juntos en la imagen. Primero, en cuanto a sus medidas, hay 10 tipos, pero yo remarqué los dos más utilizados. El número 3, que es el de 800 por 1200, es el que ven en el medio de la imagen, ¿sí? Y es conocido como el Europallet. Todo el resto de los pallets que ustedes ven acá en estas imágenes son de 1200 por 1000, es decir, 1,20 m por 1 metro, y es la medida estándar más utilizada. Después las diferencias que se ven en la imagen tienen que ver principalmente con dos conceptos, ¿sí? Uno, súper intuitivo también, que dependiendo de la cantidad de, digamos, de tablas que tenga en sí la parte superior del pallet, obviamente es más reforzado, se puede permitir mayor carga. Y el otro, que no es tan simple de verlo hasta que uno lo piensa, es el tema de la entrada. Pueden ver que el primer pallet de arriba a la izquierda dice two-way entry, y el que está abajo, four-way entry. ¿Alguien me quiere decir qué significa para que no hable solo yo? ¿Alguien se anima? ¿Dónde puede poner el Zampi las paletas para mover el pallet? En el de arriba solamente tiene dos lados para engancharlo. Exactamente. Así que eso nos da, digamos, una ventaja respecto a los que son de doble entrada, para lo que es manipuleo, ¿sí? Porque, bueno, parece algo muy simple, bueno, me ubico frente al pallet por este lado, por este lado. Ahora, cuando trabajo con un Zampi y tengo un montón de cargas para mover, no es lo mismo, porque yo puedo, digamos, colocar el pallet sobre un lado y después volver a levantarlo y sacarlo por otro. Así que bueno, es una ventaja o una diferencia muy significativa. Bueno, respecto al cálculo de cantidad de carga, no nos vamos a meter demasiado en esto, simplemente saber que existen software, y lo mismo pasa con los contenedores, que también lo tenemos por ahí para ver. ¿Para qué? Para lograr que la carga sea lo más eficiente posible, es decir, aprovechar las dimensiones que me da el pallet, incluyendo también, bueno, teniendo en cuenta, mejor dicho, la carga máxima que puede soportar ese pallet y las dimensiones del contenedor, si es que, bueno, después lo voy a colocar en un contenedor, ¿no? Bueno, algunos equipos para la manipulación de los pallets, ¿sí? Autoelevadores, que es de los que nosotros venimos hablando, también algunos equipos de características similares, pero digamos, para elevar con mayor altura, para estivar, no sería estivar el concepto, para guardar la carga en altura, ¿sí? Y otros de manipulación manual, conocidos como zorras. Así que bueno, esto es
lo que tenemos de pallets. Nada, simple, conceptual, como les decía. Ver las clasificaciones y bueno, y un poquito más que eso. Ahora bien, contenedores, ¿sí? Fíjense, tercer ISO que nombro, ¿sí? En este caso del año 81, la ISO 830, que como ya dijimos, siempre las primeras cosas que hacemos es definir. El contenedor es un elemento de equipo de transporte, fíjense que dice un elemento, ¿sí? De carácter permanente y por lo tanto lo suficientemente fuerte para ser utilizado varias veces. Fíjense que, bueno, por ahí son cosas que cuando uno va a definirlo a lo mejor no lo piensa, en este caso hablamos de una norma y es fundamental decir que se reutiliza, ¿no? Porque tiene una vida útil considerable. Especialmente diseñado para facilitar el transporte de productos por uno o varios modos, suprimiendo el proceso intermedio de recarga. Esto también es fundamental porque es una de las principales características, ¿sí? Ya lo vamos a ver, yo acá lo tengo a continuación también como una ventaja. Yo cargo, se puede hacer lo que se dice puerta a puerta, yo cargo en mi empresa un contenedor y ya es una unidad de carga que después pasa por un camión, puede pasar por un tren, pasa por un buque y llega a otra empresa, ¿sí? Sin tener este proceso intermedio de recarga. Provisto de dispositivos para el manipuleo rápido, especialmente su transferencia de un modo de transporte a otro y concebido para ser llenado y vaciado de manera expeditiva, ¿sí? Es decir, de manera simple, de manera ágil, cuyo volumen inferior es de 1 metro cúbico. Es decir, lo que nos dice la norma, lo que nos delimita la norma es el mínimo, el volumen mínimo que debe tener un contenedor para ser considerado contenedor. Ahora a continuación vamos a ver las dimensiones, pero para que tengan idea, este contenedor, el tradicional, el de 20 pies, digamos, tiene algo de poco más de 30, 32 creo metros cúbicos. O sea, sí, para poner en contexto, ¿no? 1 metro cúbico es muy poco. Bueno, como decíamos, las principales ventajas del uso del contenedor, la estandarización internacional que permite la utilización de distintos medios de transporte sin manipuleo o transbordos de mercadería, el despacho de la mercadería puerta a puerta, está relacionado justamente a lo que decía recién, en realidad todas estas ventajas están relacionadas entre ellas, porque esto en sí también lo que hace es disminuir los tiempos de permanencia del buque en el puerto, y por último, disminuir los costos, que como sabemos siempre es el objetivo final. Bueno, respecto a los contenedores, los principales materiales para la realización, digamos, de los contenedores, acero, aluminio, principalmente acero, ¿no? También de aluminio y madera terciada, reforzada con fibra de vidrio en menor escala. A continuación un pequeño grafiquito, una ilustración para también tomar cierta dimensión de la cantidad, ¿no? De contenedores que lleva un buque, es decir, todos entendemos que un camión lleva 2 TEUs, son 2 contenedores de 20 pies, o uno de 40, un tren 60, por supuesto que esto es estimativo aproximado, no son números tampoco definitivos, y un buque pequeño 500 TEUs, uno grande 2700 y un transoceánico algo de 8000 TEUs. Principales características, medidas, bueno, supongo que esto no recuerdo, pero creo que ya lo hemos hablado en otra clase, de dónde viene, ¿no? TEUs, que es 20 Feet Equivalent Units, son las 20 medidas del largo del contenedor. El volumen, como decía, acá figura 33,1 metros cúbicos, para poner en contexto esto que la norma nos dice que el mínimo es 1 metro cúbico para poder ser considerado contenedor. Bueno, el contenedor estándar más utilizado tiene 33 metros cúbicos, ¿sí? Y después tenemos el peso vacío y el peso máximo que puede tener de algo de más de 30.000 kilos, ¿sí? Las medidas, obviamente tomadas de manera interna y externa. ¿Por qué? Porque de manera interna es esencial para saber las medidas que yo puedo
de lo que yo puedo, digamos, estivar en el contenedor, y manera externa, obviamente, por justamente digamos, apilar los contenedores, ya sea en en la playa de contenedores del puerto o en el propio buque. La comparación de los contenedores de 20, de 40, que son, digamos, los dos. El de 20 es el estándar, pero el de 40 también es como el que le sigue en cuanto a más utilizados, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, algunos, más allá de todos los números y medidas, algunos razonamientos y cosas generales. El peso máximo el de 40 es 30.000 kilos, mientras que el peso máximo del de 20 es 24.000. ¿Qué le sugiere eso? ¿Qué le dicen esos dos valores? A ver, alguien que quiera dar una idea. ¿Cómo, Nico? Perdón, ¿me podrías repetir? Sí, el contenedor de 20 pies tiene un peso máximo de 24.000 kilos, esto dependiendo exactamente del contenedor, pero más o menos algo. Y el de 40, que es el doble de largo, digamos, de 30.000 kilos. ¿Qué te sugieren esos dos números? ¿Hay algo que te digan? Exacto. Quiere decir que el contenedor de 40 lo vamos a utilizar para transportar algo que tenga un peso específico más bajo, digamos, algo que sea más voluminoso y de menor densidad, por así decirlo. ¿Se entiende? Claro, para mercaderías particulares que necesiten mucho volumen para meter Claro, dentro del sí, contenedor. Si no, te convienen exactamente, dos contenedores chicos. exactamente. Si yo tengo que llevar algo que es más pesado, digamos, hablando en física no sería el concepto pesado, pero nos entendemos así, yo lo aprovecharía mucho más transportando en dos contenedores de 20, que no en uno de 40. Nada, eso me parecía un dato, porque después la otra diferencia que hay entre el high cube y el común de 40 pies es solamente el alto, que el high cube es un poquito más alto. Después, si vemos el resto de las medidas, no hay diferencia en realidad. Así que bueno, me parecía que conceptualmente estaba buena esa idea. Ahora sí nos metemos un poquito en la estiba, ¿sí? La estiba es el arte de colocar dentro de un contenedor la carga a ser transportada, de modo que su ubicación genere el mínimo riesgo para la integridad del propio contenedor, para las demás cargas que pudieran compartir ese contenedor, para la integridad de los demás contenedores, para el buque y para todas las personas que lo manipulan. Fíjense que relaciona o tiene en cuenta a todos los actores, ¿sí? Disponiéndose de manera que ocupe el mínimo espacio posible, evitando averías en la mercadería y reduciendo al mínimo las demoras para su vaciado. Es decir, como primer concepto está la seguridad, ya sea de la carga, del contenedor, de las personas, y una vez que sabemos que es seguro, tratar de que esa estiba sea lo más eficiente posible. Es decir, aprovechar esos metros cúbicos que nos da el contenedor. Bueno, algunos materiales empleados para la estiba de mercadería, digamos, no tradicional, porque el pallet con caja, bueno, ya lo vamos a ver, está calculado cuántos pallets entra y todo, y es por ahí la carga más tradicional. ¿Qué pasa? De hecho, si nosotros volvemos un segundo acá a la definición, dice en el final que el contenedor de carga no incluye ni vehículos ni embalajes convencionales. Tiene que ver también con esto, de que esto es parte de la estiba, digamos, los materiales empleados para sujetar y asegurar esto que decíamos, la seguridad de la carga. Fíjense en las diferentes imágenes, tenemos un popurrí de varias cosas. La primera arriba a la izquierda, no solo lingas, fajas, digamos, tensoras, sino también elementos, maderas que hacen que no se muevan, ¿sí? La camioneta parece estar también, no distingo si son fajas o si es metal, pero bueno, también agarrada a los extremos de la parte superior. En la tercera imagen me parece todavía más interesante porque
es una mezcla de las dos, tiene fajas y tiene también bolsas. No estoy completamente seguro, pero entiendo que son de aire, como en la cuarta, que es no una imagen real, sino, digamos, representativa, pero tiene bolsas de aire entre esos tambores, digamos. Y después tenemos una quinta imagen, un quinto contenedor que tiene que la carga en sí ya está en una caja que entra bastante justa, digamos, a medida, y que también está tensada. Si ven, en los dos costados tiene ahí una faja color azul. Y el último ejemplo tiene una estructura metálica, también a medida, para que la carga no se mueva, ¿sí? Fíjense que en estas cargas especiales, podríamos decir, son las que se logra una menor eficiencia, digamos, de la carga en cuanto a metros cúbicos utilizados, pero bueno, generalmente se trata de cargas especiales. Para comentar un poquito algunos tipos de contenedores, ¿sí? El dry van es el que nosotros vimos, el que llamamos el de 20 pies, el tradicional, digamos. Después tenemos el refrigerado, que también tenemos una placa a continuación que vamos a ahondar un poquito en ese tema, que obviamente es para llevar productos perecederos. El tank o cisterna, que es para el transporte de líquidos, ¿sí? Bueno, después tenemos el half height, este es para productos, entiendo que está relacionado con la carga, digamos, más a granel. El high cube, que también lo vimos, estaba por acá, que era un poquitito, ven, el de 40, que es high cube, que dijimos que era un poquitito más alto. Volvamos acá. El open side, que abre de un costado, el open top, perdón, que abre de arriba, y el flap rack, ¿sí? Que es prácticamente todo abierto. Son menos utilizados, pero bueno, la idea era que los conocieran, que los vieran. Bueno, yendo al contenedor refrigerado, por supuesto que dependiendo la carga, digamos, la mercadería, la perecedera que se lleve, cuál es, puede variar, digamos, la refrigeración que necesite, obviamente. También tiene una estiva específica en cuanto a que se necesita que tenga circulación. Y lo que me parecía por ahí más importante de esto es mostrarles o mencionarles el tema de, bueno, ya vimos cuando hablamos de la playa de contenedores que había siempre un apartado especial para estos contenedores con los tomas para ser conectados, y también que según la propia norma, digamos, según la regulación, son los contenedores en sí los que tienen que tener, digamos, la conexión. Es decir, no vamos a llegar, vamos a poner un contenedor y vamos a estar viendo dónde consigo un alargue. Es parte de eso del contenedor, sí sabiendo que como a un máximo de X cantidad de metros tiene que tener un lugar para ser conectado. Bueno, la estimación de la cantidad de mercadería en la carga, acá se puede ver, sobre todo me interesaba mostrarles o charlar el grafiquito que está acá, que yo estoy pisando con el mouse, digamos, que dice contenedores, número de pallets y gráficos, ¿sí? Por eso también les decía que el Euro Pallet y el estándar de 1.20 por 1 son los pallets más utilizados. Cuando vieron cuando vimos las 10 medidas que hicimos pie en esos dos, y bueno, ya está, digamos, tabulado, ya se sabe qué cantidad de pallets en el contenedor de un Teus, el de 20 pies, son 10 pallets estándar o 11 Europallets, que son de 1.20 por 0.80, y en el de 40 no es necesariamente el doble. Fíjense que en el de entran 21 estándar y 25 Europallets. Así que bueno, se aprovecha, digamos, en ese caso, en optimización de metros cúbicos se aprovecha más el de 40, ¿sí? Similar a lo que dijimos antes con el tema de
el software para analizar, para ver la optimización de un pallet, lo mismo pasa con los contenedores, ¿sí? Dependiendo de la carga que sea. Como dije antes, eso para que tengan noción de que está, de que se utiliza, no es algo en lo que vayamos a profundizar demasiado. El tema de la condensación, que es un punto a tener en cuenta, ¿sí? La condensación que se da por los cambios de temperatura y que la carga, bueno, puede verse perjudicada, entonces también se contempla, digamos, a la hora de hacer la estiva, que hay una forma, acá se ve gráficamente cuál es la correcta y cuál no, contemplando este fenómeno, digamos, natural. Bueno, ya vamos a empezar ahora a ver algunas imágenes, algunos conceptos de lo que es la manipulación de la carga. Si les parece, ya salimos y entramos de vuelta. Si no anda el mismo link, porque se está por cortar, se corta en un minuto. Si no anda el mismo link, yo ya mando enseguida un aviso al aula virtual para ingresar al otro, ¿sí? Así que salimos y ingresamos, así no se nos corta. Bueno, ahora sí comparto y seguimos. Se nos cayeron algunos soldados, pero normal, ya es medio tarde. Estamos firmes acá. Gracias, gracias. Bueno, estamos por acá, si no me equivoco, el manipuleo adecuado. A ver, vamos a ver ahora un poquito algunos diferentes, digamos, elementos, máquinas para el manipuleo del contenedor. Lo importante, o que más quería remarcar, es el concepto, digamos, de el twist lock, que se ve en la imagen, digamos, esta imagen que es real, y al lado los cuadraditos de donde encastra, ¿sí? Siempre el contenedor es manipulado, o es, mejor dicho, sujetado con este twist lock, que una vez que encastra, en el agujero acá está, en el cuadradito, digámosle para entendernos, gris superior, que encastra, y gira, y ahí lo pueden manipular. Prácticamente todos los elementos utilizan la misma tecnología o la misma lógica. Puede cambiar algunas variantes entre un tipo de grúa y otra, pero el concepto es el mismo siempre, digamos. Me trae un poco, bueno, eso es lo que quería explicar. Bueno, vemos diferentes tipos de grúas. Estos son de 2 TEUs, más bien ilustrativo. Hay algunos casos en los que, bueno, este es un ejemplo que muestra gráficamente el dispositivo electrónico que lo manipula, pero no tiene gran implicancia. Y sí, algunos equipos para el manipuleo y transporte, que bueno, no son muy vistos acá, pero que existen y está bueno saberlo. En este caso son equipos con grúas propias, digamos, camiones que pueden cargar y descargar el contenedor, ¿sí? Está este ejemplo, esta filmina, este es otro, que bueno, como digo, acá se usa mucho la grúa, que es solo grúa, y yo realmente no he visto nunca. Puede llegar a haber algún caso, pero no lo sé. Igualmente esto que estamos diciendo de que acá no se usa, de que no hay, van a ver cómo en las últimas filminas se va a entender también por una cuestión de volumen, porque vamos a ver la cantidad de TEUs que se mueven en algunos lados del mundo y acá. Y bueno, y tiene lógica que no se utilice cierta tecnología que en otros lados sí. Equipos de manipuleo y transporte para colocar la carga en el tren, ¿sí? Este es un SAMPI para contenedores, vamos a ver.
que quiero marcarles una diferencia entre este. ¿Ven? Este es un SAMPI de contenedores, pero este es únicamente para manipularlos vacíos, ¿sí? Ven las características, imagínense, a esa altura, ese contenedor, si estuviera a 30.000 kilos, con bastante menos, ya queda rueditas para arriba, digamos. Mientras que este es el tipo de contenedor para manipularlo lleno, con carga, digamos, ¿sí? Por ahí esa era la principal diferencia que quería marcarles. Bueno, después distintos tipos de grúa, esto también ya lo hemos visto, distintos tipos de grúas móviles, esta que es para apilar hasta 4 contenedores, ¿sí? Fíjense, carretilla pórtico, y esta es la misma lógica, pero más amplio también, la grúa pórtico. Así que bueno, esto un poco más ilustrativo que otra cosa. Sí me interesaba que se queden con este concepto, la diferencia entre los dos equipos para manipular y transportar los contenedores, que uno es únicamente con la carga vacía, que es este, y este puede transportar un contenedor, elevar, mejor dicho, un contenedor con carga. Bueno, por último, lo que quiero mostrarles, estuve haciendo algunos gráficos para que veamos reflejado lo que es el transporte marítimo en contenedores, en general, a nivel mundial, y eso llevado a lo que es Latinoamérica, Argentina y Bahía Blanca, ¿sí? Para tomar un poco de dimensión. Porque, bueno, nosotros obviamente el contacto más cercano que tenemos es el puerto de Bahía Blanca, pero ya van a ver que la cantidad es ínfima en función de otros lados, siempre sabiendo que este de acá es un puerto que se dedica principalmente a lo que es cereal, ¿no? Bueno, en esta filmina podemos ver el incremento, digamos, en millones de toneladas movidas en contenedores desde el 80 al 2017. Fíjense cómo sacando una pequeña decrecimiento en el 2008-2009, siempre fue, digamos, fue aumentando. Por otro lado, comentarles un poco, mostrarles más bien, porque es gráficamente donde se ve mejor, cuál es la ruta marítima principal, digamos. Esta es la ruta marítima principal de lo que es tráfico de contenedores, ¿sí? Y de hecho, fíjense, el transporte marítimo en contenedores, los principales operadores del mundo, al 30 de septiembre del 2021, fíjense los nombres y se dan cuenta que la mayoría son orientales, ¿sí? La foto que tenemos acá es justamente del principal operador. Fíjense que son las siglas, Mediterranean Yuko, sería MCSC. Así que bueno, para que vean, más que nada lo que me interesa del análisis final de estos valores y lo que son, digamos, lo que es relacionado a Latinoamérica y Argentina. El transporte marítimo en contenedores por puerto, ¿sí? Por los puertos más grandes. Shanghái, que es el puerto que más mueve, son 43 millones, porque eso es 43.000 está en miles expresado, ¿sí? Y esto es lo que encontré más actualizado 2017-2018 de los millones de contenedores según el ranking de los puertos que más mueven en lo que es Latinoamérica, ¿sí? De los que más contenedores pasan por el puerto, siempre expresado en TEUs. Fíjense que de Argentina, esto no es que está por país, sino por puerto, ¿sí? Es el 9º puerto con más movimiento de toda Latinoamérica, y es el puerto de Buenos Aires. Para buscar, al encontrar el resto de los puertos de Argentina, encontré a Bahía Blanca en el puesto número 82. Fíjense que hablamos de algo de 30.000 contenedores, de 30.000 TEUs, perdón, año, ¿sí? Fíjense la comparativa cuando ponemos en un cuadro lo que es el top 10 de los puertos más con más movimiento de contenedores en el mundo, y el top 10 de los 10 puertos que más mueven en Latinoamérica, ¿sí? Imagínense que
de Latinoamérica, Bahía está, dijimos, en el lugar 82, ¿sí? O sea, esto sería el top 10 a nivel latinoamericano y el top 10 mundial. Por eso también cuando, hablando de tecnología, decíamos, bueno, este tipo de tecnología acá no se ve, también tiene que ver, lógicamente, con eso. Así que bueno, nada, me pareció que que estaba bueno todo lo que es el transporte marítimo en contenedores, darle un poco de marco en este sentido, de verle un poco los números para tomar noción de lo que se mueve en el mundo y en función de lo que se mueve en Latinoamérica y lo chiquitito, por así decirlo, que es en ese sentido, bueno, Argentina y Bahía Blanca. Así que bueno, eso es lo que preparé para la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta que pueda responder. En el caso de que no esté a mi alcance, lo esperamos al profesor la semana que viene, si no, con todo gusto. No, lo que es los puertos de China, bueno, lo que tiene es que toda la mercadería, generalmente lo que se mueve a nivel mundial, por lo que es contenedores, la mayoría sale de ahí. Tiene mucha lógica, de ahí se distribuye a todo el mundo. Por ahí Es en que sí. Argentina, ¿cómo? No, sí, te estaba sintiendo, digamos, que Ah, está totalmente, bien. que es así. Y después en Argentina lo que tiene, no sé si será con lo que es contenedores también, pero bueno, más que nada lo que es otro tipo de actividades portuarias. Ni siquiera en Argentina por ahí hay un puerto en que hayan buques transcontinentales, creo que se le dice, ¿no? No sé cómo será el Claro. movimiento acá. Eso está en Brasil, tengo entendido. Sí, pero bueno, también se debe justamente a esto del volumen que se mueve, digamos. No está justificado que venga un buque de ese tamaño por los contenedores los números por la cantidad de carga que se mueve, digamos. Está relacionado. No, Y tal sobre cual, tal cual. todo, si pensamos que somos un país exportador y sobre todo agroexportador, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda que le pueda responder. Si no, por mi parte, está terminada la clase y bueno, nos veríamos el miércoles. No, por mi parte no, Nico. Por mi parte tampoco. Yo tampoco tengo dudas. Bueno, listo chicos, entonces los libero y nos vemos el miércoles. El miércoles el profesor también está, o sea, sigue de viaje, así que voy a estar yo. Bueno, Nico, te quería hacer una consulta, obviamente, porque por ahí va a pasar mucho tiempo hasta que vuelva el profe, pero me pareció algunas consignas del parcial, por ahí sé que no te corresponde, pero por lo menos te lo comento, me pareció que estaban mal redactadas, a mí me ha dado Está mucha duda bien, igual. no, mirá, Mauro, justo entraste un cachito tarde, pero algo me comentó Matías, yo abrí la clase preguntando, a ver si tenían un comentario del parcial, así que Sí. decime, ¿qué decís? ¿Que había malas reacciones? Y mira, por ejemplo, había un punto que te consultaba sobre lo que son ¿cómo es? Las funciones según el destino, ¿no? De los puertos, cómo se clasifican. Y por ejemplo, dio como opción correcta la B, que habla de que puede ser un destino comercial, un destino industrial o un destino recreativo en general, ¿no? Yo a eso le hubiera agregado lo que es, lo que es militar, un destino militar, que me parece que sería la respuesta correcta. Entonces yo, por ejemplo, esa no la marqué como una respuesta correcta porque me pareció medio tramposa, como que por ahí faltaba aclarar eso. No sé, capaz que yo estoy equivocado, pero bueno, es lo que me sucedió en la lógica, ¿no? En el momento de decir, bueno, también tiene un destino militar que por ahí se repite muchas veces en todo lo que vimos en la teoría y dije, bueno, capaz que es una respuesta engañosa, calculó que estará mal, como que sentí que le faltaba ese detalle como para decir, bueno, la respuesta es correcta, ¿viste? Al ser multiple choice. Y bueno, por ahí me tiré por otra respuesta y claramente estaba mal. Está bien, Claro, tampoco voy a andar ratoneando una céntima de punto, ¿no? Pero bueno, pero a lo que voy es que por ahí, si al ser multiple choice y tener que
justamente pensarla tanto, como a veces también pasa que puede estar mal una respuesta por una palabra que uno, al ser alumno, vos lo entendés, te cambian una palabrita y te confunden a propósito y está mal, pero bueno, pero justamente la respuesta tendría que estar bien, digamos, detallada y no tendría que tener margen a duda. Pero Está bueno, no bien, está importa. bien. No, pero sí importa, porque, a ver, justamente me parece perfecto que usen la clase para hacer los comentarios. Vos sabés bien, Mauro, que en realidad yo lo que voy a hacer es hablar con el profesor y él no va a estar el miércoles, sí va a estar la semana que viene, yo se lo transmito y lo charlamos. La verdad, digamos, la base de datos de preguntas eran muchas y no todos han tenido las mismas tampoco. Supongo que eso ya se habrán dado cuenta. Claro. Entonces, por ahí es medio difícil, no es un examen que eran las mismas 20 preguntas para decir la 18 está confusa, pero lo podemos ver obviamente. Te tomo la crítica, está perfecto que la hagas. Eh, y bueno, a ver, honestamente no me esperaba esto por una cuestión de que basándome en los resultados vi que habían sido buenos y digo, bueno, van a estar contentos, pero me parece bien que se haga la crítica, Mauro. No, no, de hecho, o sea, me fue bien, no tengo ningún tipo de reclamo en ese sentido, pero bueno, nada, me llamó la atención. Hay tres preguntas creo que son las que me quedó ahí dudando, eh, que bueno, de última Está estaría bien, que bueno te pasó hablarlas lo con mismo, el digamos. profesor o lo que sea. Sentiste que las respuestas eran confusas, digamos. Sí, o por ahí no, por ahí capaz que estoy equivocado, pero después lo chequeé y digo, no puede ser que sea la correcta. Quizá, capaz que la que yo marqué pudo no ser la correcta, pero sí me hace ruido que la que marcó en la revisión como correcta, para mí no, o sea, no está bien, no es correcta. Ok, ok, Eh, bueno. o por ahí no le encuentro de las tres opciones, por ejemplo, cuál sería la realmente correcta, pero por ahí sí tengo la seguridad de la que sería correcta no lo es. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo. Bueno, más o menos un planteo similar, una cosa similar me dijo Matías, así que, bueno, se lo transmito al profesor y lo vamos a ver. Dale, no hay problema, no hay problema. Bueno, Nico, eso nada Listo. más. Buenas Bueno, noches, nos vemos. nos vemos el miércoles. Chao, hasta luego. ¿No?